damos bienvenida al hermano judío, israelita, como quieren llamar, Lucef. Bienvenido al canal. Este video, inshallah, es sobre el tema de Muhammad o Mahoma, el profeta Muhammad del Islam, en la Biblia, que está escrito en la Biblia. Le damos la bienvenida del hermano. Adelante, hermano. Bueno, muchas gracias antes que todo. Me da un gusto estar en este canal, me da un gusto poder hablar de estas cosas y más que nada poder solventar dudas, poder demostrar que se puede disfrutar de los libros sin ser fanático y conectarse con lo más enérgico posible a Dios. Y que también podemos compartir cosas. A veces no significa que tenemos que estar de acuerdo, pero podemos seguir compartiendo cosas y que las personas también piensen, argumenten, estudien, busquen y sobre todo agradecerles a todos los que están viendo y los que van a ver a futuro este video. Gracias. La idea de los videos que estamos haciendo es compartirlo con los demás, nuestro conocimiento sobre los libros sagrados de Allah subhanahu wa ta'ala, Dios el Altísimo, nuestro Creador, sin faltar respeto a nadie, absoluto, y a respetar la fe de los demás. Bueno, la primera pregunta lo que tengo para usted es, hay un versículo en la Biblia, en Deuteronomio 18:18. Dice, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Él hablará todo lo que yo les mandaré. ¿Es correcto? Correcto, dice eso. ¿A quién se refiere a quién se refiere, me pregunta, a quién se refiere en este versículo, a cuál profeta se refiere en este versículo? Porque aquí está claro que Dios dice que La respuesta levantará. está en Jeremías 1:9, cuando en Jeremías 1. Sí. Porque Dios está claro, aquí en este versículo se va a levantar un profeta, mandar, enviar un profeta, mensajero de él, va a hablar sobre Dios, a llamar a la gente sobre Dios. ¿A cuál profeta se refiere Dios en este versículo? Está hablando sobre Jeremías, porque si yo me voy al capítulo 1 de Jeremías, Jeremías dice, yo soy un niño, no, ¿cómo me vas a estar llamando a mí? O sea, Jeremías no quería, y Dios le dijo, no digas que sos un niño, te estoy haciendo un hombre desde ya. Desde antes de nacer ya existía, estaba todo esto preparado. Desde antes de existir, desde antes de la creación del mundo, Jeremías ya existía. Y en el 1:9 le dice, y yo pongo estas palabras en tu boca. Las palabras son de Torá. ¿Qué significa? Que tiene que ser referida a lo que está referido por la Torá. Devar Torá, las palabras de la Torá. ¿Quién es Torá? Es la sabiduría de Dios, es Dios mismo. Si estamos hablando de que Dios es uno, no tiene cosas extras. Recordemos que la palabra malaj, ángel o angelus en latín, está haciendo referencia a mensaje,
o Naví está haciendo referencia a llevar, y esto justamente es que Dios está solo, es el mismo que manda el mensaje, como cuando mandas un mensaje por WhatsApp. El mensaje no es alguien, sino que es el medio por el cual se transmite. Así como está el celular que transmite un mensaje, Dios le manda un mensaje al profeta y lo recibe, ¿no? Ese mensaje en latín se conoce como ángel, no es algo, no es alguien, sino que se lo recibe. También se le puede llamar al mismo profeta ángel, porque él es el que recibe el mensaje. Él es el celular por donde todo el resto del mundo va a leer ese mensaje, que hoy está escrito en un libro. Y ahí mismo en Jeremías relata eso, ¿no? Yo te voy a hacer profeta para las naciones, te voy a preparar para destruir, para demoler, para limpiar, para arrancar todo de raíz y comenzar de nuevo, para construir, para rehacer, para levantar y sacar todo el mal. Entonces estaba haciéndose referencia en el capítulo 18 de Devarim, Deuteronomio, Devarim es en hebreo, está haciendo referencia a Jeremías, Irmiau o Irmía. Este profeta es nada más y nada menos un sacerdote de Anatot y escribe las mismas palabras que está en Deuteronomio 18 y también habla en el nombre de la Torah. Es decir, ese profeta tendría que hablar en el nombre de la Torah. Por eso dice, en medio de tus hermanos, o sea, de tus hermanos Kohanim, sacerdotes. ¿Quién eran los hermanos Kohan? Por eso dice, como yo. Y después, como tú. Como yo, en el 15 dice Moshe o Moisés, como yo, sacerdote. Porque Moisés es sacerdote, dice los salmos. Y a su vez, como ustedes, de carne y hueso, en medio de ustedes, se va a levantar para ayudarles, para aconsejarles, para otra vez levantar esa moral y ética que se perdió, que terminaron delinquiendo o se durmieron y fueron por otras cosas, y se pudrió. La cultura buena terminó denigrándose todo. Entonces Jeremías tenía que refrescar todo el mensaje y por eso justamente relata todo el capítulo 18 inclusive, de que si hay un falso profeta, ¿cómo saber si es verdadero o falso? Bueno, en el caso de Jeremías, todo lo que se dijo hasta el día de hoy se está cumpliendo. Como dijimos justamente en el video anterior, peste, espada y hambre, eso es uno. Después de que cada uno iba a poner su silla en Jerusalén. ¿Qué significa? De que los poderes siempre están en el norte, nunca hubo un poder en el sur. Siempre los imperios estuvieron en el norte, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China, Europa, Roma, Grecia, Babilonia, Arabia Saudita, los otomanos, siempre estar en el norte. Y que del norte iba a venir cada uno a Jerusalén a pelear, nada más y nada menos que nosotros, si podemos recalcar, justo, si hablamos de Islam, por ejemplo, podemos recordar las cruzadas. Entonces, eso denota más y hace más figura que capítulo 18, el versículo 15 y 18, versículo también, está hablando del mismo Jeremías. Por eso habla en singular. Sin embargo, hay en otras partes donde hablan que iban a venir otros profetas. Por ejemplo, uno de esos era Yoshua, que era nada más y nada menos que el alumno de Moisés. Y que después terminó siendo el mismo libro de Yoshua, que es el seguimiento de Deuteronomio, para después seguir con el libro de Joshua. Bueno, lo que usted dice que es uno de sus hermanos significa que es un israelita, eso quiere decir entre los hermanos israelitas, ¿cierto? Es el profeta israelita, de Israel. Sí, verdad. Así es. Vamos para entender eso mejor, en Claro, mejor forma. exacto. Vamos a entender, para entenderlo, empecemos del principio, desde los hijos de Abraham, Ismael y Isaac. Ustedes no creen que vendrá un profeta aparte que sea israelita. Tiene que ser de Israel. Si no, no vendrá otro profeta de otro pueblo. ¿Correcto?
No, por ejemplo, Bilam o Balaam, que están en Números, capítulo 22, este aquí que no era judío, no era de ninguna tribu, no era ni levita, no era sacerdote, no era nada de Israel, es decir, no pertenecía a ninguna tribu de Israel, no era hijo, no tenía nada sanguíneo, es ¿A decir, cuál tribu? es un gentil, estaba por fuera, y el rey Balac le había dicho, tú conoces al Dios de Israel, persuadilo para... ¿Cómo? ¿De cuál tribu? ¿De cuál tribu fue? Lo ¿Fue escucho, árabe? dígame. De qué pueblo fue? Si no es No, no, israelita, ¿de Bilam no era judío, no era israelí, qué era? él fue árabe, él fue árabe, él fue de una tribu que en el futuro fue árabe. Por ejemplo, Madián, donde hoy está Cava, o la ciudad que se llama Medina, que significa ciudad, o Madina, ¿no? En árabe. Eh, Correcto. sí, Ahora, sí, como le dije anteriormente, mencioné antes, empecemos con bueno, los hijos de Abraham, Ismael y sí, Isaac. El hijo prometido fue Ismael, es correcto, porque en Génesis sí, 16, 11 y 12 dice que además le dijo el sí, ángel de Jehová, he aquí has concebido y darás a la luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre de ferro. En versículo Génesis 16, 11 y 12. Si vamos a ver en Génesis mismo, 21, 18 a 20, dijo Dios, levántate, alza al muchacho y susténtalo con tu mano, porque haré de él gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua. Bueno, vamos a ver en este versículo, o estos dos versículos, dice que Dios dará un hijo, es lo prometido de Dios que va a dar un hijo y llamará Ismael. Y dará una gran nación de él. La primera pregunta, ¿cuál es la nación de Ismael? ¿Cuál fue? Seguramente es parte de Ismael, es los árabes. La nación de Ismael son los árabes. Y aquí mismo dice el versículo Génesis 21, 18 y 20, que Dios le pondrá en un lugar de desierto, en un desierto, y habrá agua, ¿cierto? En un desierto habrá agua, y Dios estará con él siempre. ¿Es correcto? sí, es correcto. Ya. Entonces, nación de O Ismael son sea, los árabes. Son y árabes. el pueblo de Ismael, Adelante, por favor. no necesariamente son árabes, porque, a ver, es como cuando hoy dicen que todos los árabes del mundo son musulmanes y no. O sea, los musulmanes en su mayoría no son árabes, los musulmanes son pakistaníes, indonesios, iraníes, etcétera, que no son árabes. El pueblo de Ismael se mezcló con los árabes, porque los árabes quedaban más al sur, lo que hoy es el Yemen, y parte de sus descendientes de Ismael, es cierto que está el profeta del Islam, las tribus Quraysh y otras más. Eso es cierto, eso es verdad. O sea, que podemos decir que Muhammad desciende de Ismael, sí,
Ahora, que todos los árabes descienden de Ismael, no, porque ya existían árabes. Por ejemplo, podemos leer en el caso de Jueces, donde se usaban la media luna y la estrella, como en los países musulmanes de hoy, y está destacado que los jueces hicieron guerra dice dos, inclusive nombres en árabe, como Salma y Salmudá y otros nombres más. Está en arameo inclusive, porque fue el primer idioma en que se hablaba, no se hablaba en árabe, es más, el árabe desciende del arameo, y ya existían los árabes. Ahora, Ismael sí seguía la cultura de su padre Abraham, que era seguir un único Dios, pero un Dios especial, porque un único Dios puede seguir cualquiera. Recordamos que en el video pasado hablamos, un Dios puede seguir cualquiera. Para los cristianos, Dios es Jesús, y es uno, y eso para ellos es monoteísmo. Pero para nosotros, Dios está mucho más grande, no puede ser un hombre, no entra en el universo. Eso es lo que sabía Ismael. Conocía al Dios todopoderoso, que no es humano, que no tiene padre ni hijo, que es poderoso. Eso lo conoció Ismael y se lo enseñó a sus hijos, sus hijos, sus hijos, y así, todo en generación en generación. Eso sin lugar a dudas. Y que mucho de eso hoy dio fruto de lo que posiblemente pueda ser el Islam. Perfecto. También vamos a ver si en Isaías 67, versículo 7. Dice, todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos. Este versículo, el primero, Cedar es hijo de Ismael, ¿correcto? Porque en Génesis dice 25:13, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, y hay algunos dentro de ellos, dice Cedar. Entonces, Cedar es hijo de Ismael. Ahí es Nebaiot. Nebaiot es la montaña de Ismael, ¿cierto? Es un lugar de Ismael. Y su pueblo serán juntados en la casa de Dios. La casa de Dios. Lo que también sí está mencionado. Lo que también está mencionado en la Biblia. En Salmo 84:6. Dice, atraviesan el valle de Abaca. Lo convierten en un fuente. En este versículo se menciona la casa de Baca. Es el valle de Bajá. ¿Cierto? Ya. Esta valle es la misma ciudad de Meca. Lo que dijimos en idioma árabe, Meca es la misma casa. Esta es casa de adoración para Dios, donde se juntan todo el mundo, todo pueblo, de toda la humanidad. Se juntan ahí para hacer la peregrinación cada año. Esa promesa de Dios está cumpliendo en esta casa. ¿Es correcto? No, el Salmo 84 está hablando, son canciones de ascensiones, son los lugares donde tenían que hacer peregrinación para ir a Jerusalén. Recordemos que los salmos fueron escritos por varias personas, no solamente por David, sino que en su mayoría también fueron escritos por levitas, Kohanim, personas que trabajaban para el templo. Cuando ellos escribían estas canciones son también recordatorios de David y Salomón. Cuando ellos reinaron y fueron parte de las construcciones, los construyó David y los construyó Salomón. David no puso mano de obra, pero puso ideas y planos, y Salomón puso el dinero, y junto con Hiram, también pusieron mano de obra. Aquí que cada vez que subían a las festividades, a las 3 peregrinaciones, entonces llevaban todo tipo de cosas, y los que venían de lejos cambiaban el dinero, compraban, porque no podían estar tallando una vaca, porque lo terminaban destrozando y no servían para el servicio. Estamos hablando que era hacer un platillo de comida para Dios,
Y Dios simulaba como que comía, pero que estaba juntamente con su familia, con lo que él creó. Ese era el servicio del templo, el Beit Hamikdash, la casa santa. Está haciendo referencia cuando iban al monte de Jerusalén. No necesariamente está hablando de Kaaba, no está haciendo referencia a Arabia Saudita en ese punto. Es cierto que David pudo haber estado en Arabia Saudita, sí. Él vivió en lo que hoy es Gaza. David vivió en lo que hoy es Gaza, en el sur, más que nada, Palestina e Israel. En ese sitio él vivió, estuvo, digamos, de fugitivo del mismo Israel y bueno, estuvieron en temas. Posiblemente David sí pudo haber estado en Arabia Saudita, en Meca, pero él nunca hizo una peregrinación a un lugar que no tuviera nada que ver con el Arca de la Alianza, que es donde guardaba el nombre Torah, es decir, un pacto con Hashem, la Torah. Por ende, a David no adoró en ningún otro lado que no fuese Jerusalén. Inclusive, la prueba de esta es que el mismo Jesús en Juan 4 dice que nadie va a adorar ni en Jerusalén ni en Samaria, ¿no? Haciendo referencia como que Israel iba a estar en exilio y solamente iba a quedar un recuerdo mirando hacia Jerusalén. Entonces, sobre este punto, cabe destacar que el judío siempre recuerda los montes de Israel. Por eso los salmos siempre está hablando el monte. Sí, dígame. Discúlpame. Usted, si puso, tiene una prueba, pero era de Jesús. Aunque Jesús, discúlpame, no quiero cambiar el tema, pero aunque Jesús no confían en él o no creen en él como mensajero de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener una prueba o cómo va a tener una prueba de él aunque no cree en él? Pero solamente en este punto, esto no creo, no es justo, no creo que es justo. ¿Sí me entendió? Claro, yo hablo de Jesús primero porque esto lo ven cristianos y aparte los musulmanes siguen a Jesús. Y para mí es una referencia, porque si yo le hablo, por ejemplo, de la Guemará o le hablo de la Sefta, le hablo de otras cosas, no van a entender. Entonces, preferible ir a un artículo público que todo el mundo conoce, digamos, los evangelios que están en el nombre de Jesús, porque no los escribió Jesús, pero están en nombre de él. Y suponiendo que él habló ahí, él mismo está destacando la importancia de los montes de Israel. O sea, que ningún judío se puso a hacer, digamos, rezos en otros montes, aunque sí hay pruebas arqueológicas donde judíos hicieron templos en Grecia, en Rusia y en Egipto, que en ese momento era el imperio greco, greco-helénico, y los judíos en el exilio hicieron lo que hoy se llama sinagoga. Eran microtemplos que miraban a Jerusalén y simulaban ciertos servicios, ciertos ritos. Entre unas de ellas era leer el Tanaj. Eran rollos. El de Génesis a Deuteronomio era un solo rollo, no se dividía en 5. Después estaban los profetas por un lado, los poemas, que son salmos y esas cosas, por otro. El punto es que nunca se adoró en Arabia Saudita, en Kaaba, como se hace actualmente. No hay prueba en la Biblia que se haya rezado o dado 7 vueltas o hablado sobre cosas que tengan que ver en base a la cultura árabe saudí. Digo saudí porque estamos hablando de Medina o Kaaba o Meca, que es el lugar donde estuvo el profeta del Islam y también los sucesores, ¿no? Abu Bakr, Ali, etcétera. No hay prueba ninguna de esas. Nunca rezó ningún judío ahí. Sí es cierto que hubieron judíos en épocas antes, durante y después del profeta del Islam. Inclusive el profeta del Islam ha llegado a hablar con judíos y él mismo ha llegado a hablar con ellos sobre que él era un profeta, que lo acepten, etcétera. Hay pruebas de eso hay pruebas.
Bueno, como la casa dice ahí claramente que dice Baka, pronunciando en el idioma hebreo Baka, que traducida al español del valle del lloro, las lágrimas. Pero la pronunciación es Baka. Es lo mismo lo que dice el Corán anteriormente, porque está mencionado En dos hebreo, veces. Anteriormente también está escrita tal cual como dice Baka, en la misma idioma anterior. Y todo el mundo, si vamos a ver en todo el mundo, en esta época que estamos ahora, o hace muchos años, o hace, digamos, 1400 años atrás, siempre la gente se van a hacer la peregrinación, millones y millones de personas, que algo que podamos ver en esta casa, la casa de Dios, que dice Dios, que es, llamará a la gente a esta casa. En cambio, en Jerusalén, con todo respeto, no podemos ver que gente se van a hacer la migración y tanta gente que le pueden hacer, y millones de personas. Las vistas que podamos a ver que en esta época que estamos. Entonces, podría ver o podría ser que es la casa, lo que pronuncia en la Biblia, que es Meca, la misma, lo que estamos hablando. el Tanaj habla sobre que el templo de Jerusalén, en el tercer templo, bueno, tercero le llamamos, puede ser cuarto, quinto, no sabemos cuántos templos hubo, pero el último templo, en el templo que va a venir ahora y se va a instalar en el monte que lleva su nombre, así está profetizado, así dice Ezequiel, y dice también Isaías, Zacarías, ahí van a rondar millones de personas. Hay una profecía que lo dice por igual, lo dice Isaías y lo dice Miqueas, donde dicen, y vendrán todas las naciones del mundo sin que Israel lo llame, ¿no? Solo por ellos mismos, por cosas de ellos mismos. Y vendrán todas las naciones del mundo y se unirán y dirán, subamos al monte del templo, porque de ahí saldrá la palabra de Hashem la Torah. Por eso dice, saldrá la Torah, la palabra de Hashem. Es decir, ¿qué es lo que dice la Hashem la Torah? Entonces va a haber un templo y todo el mundo va a ir ahí. Entonces ya no va a haber más guerra, no va a haber más odio, no va a haber más cosas que ni siquiera se pueden mencionar por internet. No va a haber cosas malas. Todos vamos a tener lo que merecemos, cada uno va a tener su comida, a nadie le va a faltar nada, no va a haber más trabajo, nadie va a estar por encima de otro, no van a haber políticos, no va a haber religión, no va a haber deporte, sino que va a estar Dios hablando, entonces ya no va a haber, como dice también Jeremías, no va a haber que uno le enseña a otro, sino que va a estar Dios ahí. Nadie va a poder contradecir eso. No va a haber un ateo que diga Dios no existe, pero lo tenés ahí. No es que veamos a Dios como algo, sino que es la presencia de que si a mí no me falta comida, que si soy millonario con lo que voy a tener en el mundo de Dios, que si voy a tener todo lo que quiero, sin mover un dedo, no por vago, sino porque justamente no vamos a sufrir, nadie va a estar por encima, sino que todos vamos a ser iguales. Es la tal justicia social que todos dicen, que atrae el socialismo, pero el socialismo el humano no lo pudo hacer. En cambio, Dios sí lo va a tener, lo va a atraer. Y ahí sí van a ser millones de personas. Ahora, durante el tiempo bíblico, durante el tiempo de que estuvo el templo desde Salomón hasta Malaquías, nunca hubo millones de personas en Jerusalén, nunca fue la idea que fueran millones de personas el templo, ya que es un lugar sagrado. No es un lugar simplemente peregrinar, sino es un lugar devocional, es decir, se le entrega a Dios para que Dios te entregue. ¿Qué se le entrega a Dios? Comida, pero Dios no come. Pero era simular como que había una mesa preparada. Humano, Dios.
y que eso iba a traer una comunión. La bendición era tener a Dios mismo. Esto es una bendición. ¿Por qué? Porque no me va a faltar nada. No voy a tener con el miedo de perecer o que a mi familia le falte algo, porque lo voy a tener todo, junto con Dios lo voy a tener todo. Esa era la idea principal del templo. Pasó en la época de Salomón, pero el mismo Salomón desató una guerra civil porque dejó allí en la Torá y se unió a la idolatría porque no cumplió con las palabras que están escritas, por ejemplo, en el capítulo 17, de no tener vehículos de más, de no tener joyas de más, de no hacer mal uso del dinero y no generar, digamos, no generar malversación como hacen los políticos hoy. Y Salomón fue como un político, mintió, usó malas cosas. Para nosotros, yo sé que en el Islam eso no existe, pero para nosotros el único, perfecto, impecable es Dios. Debajo de Dios pasa de todo en el universo, pero el único impecable, y yo puedo agregar más todavía, más adoración a Dios, más que al único que puedo idolatrar es a Dios. Me doy el permiso que aunque Dios mismo dice no idolatren porque eso lleva al fanatismo y a la locura, y eso a mí no me gusta, dice Dios. Yo me puedo dar ese gusto porque yo estudié, yo analizo, yo pienso. Entonces, no me importa a mí, Salomón, David, el templo, dónde la gente va a adorar. A mí lo que me interesa es Dios. Entonces, mi principal punto es, ¿para qué sirve Jerusalén o Meca? Pueden ir 1 millón de personas, puede ir muchas mujeres con velo, pero realmente en la intimidad, ¿cómo son? ¿Son personas buenas? ¿Realmente aman a Dios? ¿Recalcamos a Dios? ¿Realmente estudiamos el Corán con el corazón? ¿Lo estudiamos digo, sí, yo lo sé de memoria, sí, yo también sé de memoria el Tanaj? Eso no me hace mejor persona. ¿Realmente sale de adentro? ¿Amamos a Dios de adentro con corazón, con amor? Ni siquiera como predica el cristiano, porque el cristiano te dice amor, 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 pero en la práctica también es odio. Entonces no tiene sentido. A mí no me atraen esas cosas. A mí lo que me atrae es, me conecto con Dios, estoy íntimamente con Dios. El mismo Jesús dijo, la intimidad con Dios está dentro de tu cuarto, no en las plazas o en los lugares haciéndote ver, porque el mismo él hablaba de los fariseos, como se ponían los tefilín y los tzitzit, el manto, ¿no? Y se hacían ver. Y realmente la devoción con Dios no es eso. No si nos están viendo a nosotros dos ahora y, ay, qué lindo, qué espiritual, no. Eso te nace, tiene que ser íntimo, y si te vas a portar bien, tiene que ser por vos. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero también dice, ama al extranjero como a ti mismo. Porque ¿quién es mi prójimo? Alguien que sigue lo que yo sigo. Si yo no soy musulmán, de repente voy a la Meca y me dicen, no, señor, usted no puede entrar. Usted no es musulmán. Ahora, si usted es musulmán, sí, entra a la Meca, vaya, haga las 7 vueltas, etc. Yo voy si yo no me pongo kipá y voy al muro, me van a decir, no, señor, usted tiene que ser kipá como si fuese un judío. Y si puede estar circuncidado, mejor. O sea, la bris milá. Si puede tener la bris milá, mejor, la circuncisión. ¿No? Porque dice Isaías 52 que nunca más va a entrar impuro ni una persona que no tiene bris milá. Entonces, eso a mí no me cambia, eso no es de Dios. Dios dijo en la Biblia, para justamente resumir todo, ¿qué es lo que yo quiero de ti, oh humanidad? Dice Miqueas 6:8. ¿Qué es lo que yo quiero de ti? Quiero que vayas y hagas un cohete y vayas a la luna. No me importa esas cosas. Quiero que sea sencillo, que haga justicia con todo, con animales, con personas, que el amor sea por igual. El amor es una palabra, pero queda simplemente en viento, en palabras, y no lo hacemos. Que hagas justicia, que seas recto ante mí, una persona hablando, una persona que con poco ya es millonario, y que tu caminar sea impecable. Nada más. No te pido que me hagas templos, no te pido que me traigas todos los animales son míos, no quiero que me mates todos los animales, no me importa.
Por más que corte todos los árboles del mundo y me lo traiga, me hagas una leña gigante, con todos los animales del mundo, eso a mí no me importa, eso es una estupidez, yo no como, dice Dios. En la Biblia está así, ¿eh? Yo no como, no me importa. Eso yo lo hice para unirme con ustedes, porque ustedes son así. No porque a mí me beneficie, es porque ustedes son así, psicológicamente los tengo que tratar así. A usted le encanta el sacrificio, bueno, tráiganme asado, pero ni siquiera, porque termina siendo maltrato animal. Entonces, vayan a lo más fino, a lo más puro, a lo más impecable. Esa conexión con Dios, eso espiritual, que es lo que yo pienso que le falta a todo el mundo, musulmanes, judíos por igual, y a todo el resto. Entonces, da lo mismo que si yo agarro un Corán y voy enojado porque, no, pues yo me hago respetar y me peleo con el otro porque si prendió fuego no me sirve. Lo mismo en este lado, o sea, si alguien prende fuego el Talmud o si prende fuego, no, me da igual. Me da igual. A mí lo que me da pena, lo que me da dolor, es que la otra persona no tiene tolerancia, pero es un problema para la otra persona, no para mí. No me está invitando a pelear directamente. Hace eso porque justamente quiere llamar la atención porque tal vez necesita ayuda. Y esa ayuda la puede dar únicamente aquel que encontró en la madurez o el nivel espiritual que demuestra la Biblia o el Corán, que muchas personas hoy no lo tienen. Porque, repito lo mismo, pasa a ser como una camiseta de fútbol. Soy fanático, me la pongo y ni siquiera pienso por qué. ¿Qué es esto? Lo heredé de mi padre y nada más. Y mi padre me obligó y me dio una paliza si yo no lo seguí y simplemente quedó en eso. Pero el amor a Dios nace de adentro y eso la persona lo va a entender. Si una persona mañana decide convertirse al Islam, lo está haciendo porque realmente quiere construir su vida. O si mañana se quieren convertir al judaísmo, yo no propago eso, la verdad que no aliento que alguien se convierta al judaísmo porque no tiene sentido para mí. Yo nací judío, vengo de familia judía, todos son laicos, comen chancho y la verdad, en un momento que yo entré a estudiar con los ortodoxos, con los rabinos, con todos, y vengo de una familia misrajim, o sea, medio árabe y que vienen de países árabes, y vengo también de Caraita. Entonces, no sé, o sea, siento que no puedo juzgar a nadie, yo en realidad, ni a mis padres, ni a mí mismo, ni a nadie. O sea, uno tiene que ser mejor persona y realmente conectarse con Dios en lo íntimo, en la intimidad. Y si lo hace con el Corán impecable, yo nunca lo voy a juzgar, no voy a decir, no, porque tiene que ser de lo mío. No me interesa. Realmente si alguien quiere conectarse con el Corán, ser feliz con eso, hágalo, disfrútelo, léalo, analícelo, no se cierre, hable con otros, pero hable bien, ni imponiendo, ni cerrándose, pero tampoco dejando que alguien le quiera cambiar lo suyo. Ni usted cambie la cabeza de otro, ni que otro le cambie la cabeza. Usted decidió seguir el Corán porque le hace feliz, porque crece espiritualmente, hágalo. Eso no hay un tema que alguien le pueda decir, no, porque estás haciendo mal. Eso lo sabrá tu corazón si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Perdón si me fui un poco del tema. Está bien. A ver, le respondo, no queremos cambiar el tema, pero usted se me dijo algunas palabras que les voy a responder con todo respeto. Le agradezco mucho su sinceridad, ¿no? Bueno, para saber la verdad, primero estamos hablando, el punto principal es no el Corán o toda la Biblia, sino los puntos especiales sobre Muhammad, el mensajero de los musulmanes, sallallahu alaihi wasallam, está escrito en la Biblia. Si vamos a ver este punto especialmente, dice primero guerra, perdón, tierra, no hay guerra ahí, y es Arabia Saudita, no tiene guerra, gracias a Dios, viven en paz. También dice ahí en este punto, dice sobre el desierto. Jerusalén no es desierto, pero Arabia Saudita en Meca sí es desierto. Y hay un agua especial, usted seguramente se conoce o escuchó, que se llama Zamzam. Esta agua dentro
desierto, ahí mismo. Esta agua es especial. Esta agua nunca, ni se sube ni se baja, se queda ahí. Hay muchas pruebas sobre los versículos lo que estoy hablando. Sobre la otra tema que usted dijo, que no es necesario que voy a ir a un país, a otro país o así, vamos a ver una cosa. El Islam es 5 pilares. El Islam es 5 pilares. Primero, el significado del Islam es comisión a Dios, único, un solo Dios, el Altísimo, quien nos creó. El primer pilar en el Islam es el testimonio de fe. El segundo, la oración a Dios. Tercero, ayudar al pobre, la limosna. El cuarto es ayunar. El quinto es la peregrinación. Pero ahí vamos a parar un ratito porque ahí dice el quinto es la peregrinación a quien pueda. Aquí está aclarando a quien pueda. Eso significa que alguien si tiene buena salud, tiene dinero, tiene así, puede viajar, tiene que cumplir esta pilar. Por eso dice a quien pueda. Entonces no es obligación, si no está enfermo, si no tiene dinero, no es necesario que se vaya. El segundo punto que usted acaba de decir, que es, si yo no soy musulmán, no me permiten entrar a este país. Vamos a ver una cosa. Primero, como acaba usted de decir, Dios es justo, Dios es el único perfecto. Somos humanos. Seamos la religión que seamos la raza que seamos, somos humanos. Tenemos que cometer errores para que Dios nos perdone, porque si no cometimos errores, Dios no va, ¿a quién va a perdonar? Pero cuando cometimos errores por ignorancia, no porque quiero hacerlo, entonces arrepentimos hacia Dios o volver al camino correcto. Ahí encontramos a Dios perdonable, nos va a perdonar. Porque nadie, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadie entrará al paraíso por sus obras. Le preguntaron a sus compañeros, ni siquiera tú, profeta de Allah, de Dios, dijo, ni siquiera yo, sino Dios me da la misericordia, con la misericordia de Él. Entonces, la misericordia de Dios está encima de todo, todas nuestras obras, pero la misericordia, aquí, por eso vienen las buenas obras, porque Dios no va a dar a una persona, no merece, no hace buenas obras, va a dar misericordia, y tal vez Él va a darlo, yo no puedo meterme en eso, pero aquí la vista puede ver que una persona que se merece se hace las buenas obras. Sobre la persona, por ejemplo, usted dice, quiere irme a la Meca, hacer la peregrinación no le permite. Si vamos a ver, hay millones y millones que van allá. Y también hay millones y millones musulmanes, no le permiten. No es que porque no lo quieren, sino porque no quieren darles, sino no hay espacio. Estamos hablando más de mitad del mundo musulmanes. Si van a dar a todos que entran al país, no van a entrar, se van a hacer muchos muertos. Entonces, para hacer regla o controlar esto, le dan a algunos lo que la preferencia de algunos, la primera edad de mayores y así. Entonces hay regla por eso, no le dan a todos, ni siquiera a los musulmanes. Otra cosa, si una persona se quiere hacer, no es musulmán, si quiere ir allá, ¿por qué digo yo no es musulmán? Porque si no es musulmán, entonces no cree en la peregrinación. Entonces, ni siquiera una persona cree en la peregrinación y en Dios uno solo y quiere ir allá, es difícil para irse. Imagínate una persona solamente quiere ir a hacer paseo. Aquí la preferencia primero tiene que hacer una persona que quiere hacer por la adoración de Dios. Dios, ¿por qué no están buscando dinero, un vacío, sino están dando el permiso a las personas que quieren hacer la peregrinación, cumplir con su pilar, el último pilar del Islam? Esta es la cosa. No es la cosa que la gente le odian a las personas que no son musulmanes, no. Sino usted seguramente sabe, investigó usted religioso, una persona religiosa, y sabe que los musulmanes... Odio. Exactamente. El Islam se permite, uno sin más bien permite casar con una persona No, sí, hay prioridad.
¿Cierto? Entonces, y convivir con los demás, no son musulmanes. Y A mí me gustaría casarme con una musulmana. Si leemos el Corán del principio al final, Dios dice compartir con la mejor forma, hablar con los demás con la mejor forma. Dice que si no es musulmán, si necesita ayudar, ayúdalo. Dios dice, si puedes salvar a esta persona, sálvalo. Así dice el Corán. El Corán es perfecto. Lo que pasa es que nosotros no somos perfectos. Sí, puede encontrar un musulmán. Si, como usted dijo, puede comer chancho, si puede ser un musulmán, si toma trago. Pero yo no puedo decir... Ya. Yo no me llevo mal con el Islam, ni con el Corán, ni con Muhammad. Yo me llevo mal con el sistema de los musulmanes, al igual que me pasa dentro del cristianismo. Es decir, yo no me llevo mal con Jesús, no me llevo mal con lo que diga Pablo o Pedro. Yo lo que me llevo mal es con los cristianos, porque realmente ni siquiera se sigue eso. O sea, ya no estamos hablando de mala interpretación, sino que es el mal ánimo, es decir, utilizarlo para el mal. Y eso termina haciendo daño al Evangelio o al Corán. A ver, usted me dirá, ¿y vos quién sos para cuidar el Corán o el Evangelio? Bueno, para mí lo veo como un patrimonio, como un matrimonio cultural. Lo veo como que lo necesitamos todos. Yo no puedo cerrarme y decir no preciso el Corán. Sí lo preciso. Entonces, yo me tomo este atrevimiento, me adjudico cuidarlo, porque justamente como lo veo de acá afuera, que yo no soy musulmán, yo entiendo de que hay que cuidar esas cosas, porque si nosotros somos los primeros causales de hacerle daño, si yo me comporto mal, alguien que no es judío va a decir, el Tanaj es malo, la Guemará es mala. Entonces, me tengo que portar bien conmigo mismo para cuidar esto. Porque el otro lo primero que va a juzgar no va a hacerme a mí. Va a juzgar o al Corán, o a la Biblia, o a todo el sistema de la que nosotros venimos, ¿no? Entonces, si un judío hace mal, la culpa es de todos los judíos. Si un musulmán se hace explotar, todos son terroristas. O sea, entonces no hay una lógica. Y te dejan el oído, la oreja roja de tanta charlatanería que no es, que uno sabe que no es así. Porque si yo sé que me puedo encontrar con musulmanes buenos, pero gente mala hay en todas partes. Yo sé que me puedo encontrar con judíos buenos, pero judíos malos, gente mala hay en todas partes. Lo mismo pasa con los cristianos. Sí, siempre la minoría va a ser la buena y la mayoría mala. No importa la capa o la bata que te pongas. Yo recuerdo que nací judío, pero soy laico. Aunque sigo el Tanaj, soy laico. Laico significa que sigo a Dios sin ninguna denominación, no tengo religión en sí mismo. Para mí, eso es lo que yo escogí para mí. Pero yo siento que igualmente tengo que cuidar el patrimonio y matrimonio de los demás. Es decir, yo siento que tengo que tener un respeto, pero también cuidar, por ejemplo, el Corán habla más de mí que de un musulmán mismo. El Corán habla mucho de los judíos, habla mucho de Israel, habla mucho de los profetas que son de mi familia, porque yo desciendo de ellos, porque hay pruebas genéticas, pruebas arqueológicas, pruebas estructurales de por qué somos judíos. No importa si soy blanco, negro, amarillo o extraterrestre, o sea, hay pruebas de que yo desciendo de ellos, pero incluso yo tengo que respetar el nombre de todos el sistema. Entonces, me parece importante aclarar eso, porque nunca voy a hablar mal y justamente te estoy dando la razón, te estoy dando un guiño arriba, porque yo siento de que no es el problema
el sistema. Cuando hablo de sistema estoy hablando, puede llamarse religión o el sistema del país. El Corán no es el problema, sino el musulmán que lo interpreta a su forma o eleva ciertos puntos del Corán a su forma, o sea, lo que le conviene, pero no hace todo. Entonces, ¿quién queda mal? El Corán, porque claro, si yo saco esto y uso eso solamente como una cachiporra, como un martillo, todo el resto del Corán que no se utiliza, entonces dejas mal. Porque el que no sabe piensa que solamente habla de esto. Y es todo esto que faltó, es lo que falta aprender, es lo que falta que todo el mundo lo conozca, lo aprenda y que cambie de una vez por todas del lado musulmán, del lado de los países que tienen musulmanes, como del lado que no conocen qué es el Corán, se puedan dar una idea de las cosas positivas que se pueden sacar. Lo mismo pasa con el Tanaj. La gente conoce, sí, David, Goliat, que la serpiente, pero esas son las partes tontas de la Biblia que no sirven para nada, porque eso a mí no me sirve para nada. No voy a hacer nada con una serpiente hablando, o con David, que si mató a Goliat, cosa que David medía 2 metros, o sea, no era un enano como te lo hacen ver. Pero la idea era que sacarle lo que realmente sirve al Tanaj, que es lo que no se habla. Seguir la justicia, portarse bien en todos los sentidos, mirar, por ejemplo, yo puedo pensar, Jesús tenía algo razón que cuando dijo, no saben lo que están haciendo, perdona a los que no saben lo que están haciendo. Yo creo que es así, es verdad. O sea, hay gente que es ignorante, tira una piedra, se creen justos, y están haciendo mal. Entonces, para mí, yo creo que si una persona cree que todos son malos, está mal. Es cierto que la mayoría son malos, es cierto, pero no todo es malo. Y que tampoco es negativo el Corán o el Tanaj, porque son simplemente libros, son libros que no muerden. O sea, uno puede sacarle el mayor provecho, así sea Harry Potter o el Señor de los Anillos, le puede sacar un provecho positivo. Leer, aprender a leer, leérselo a alguien, pensar, decir esto sirve, esto no. Y podemos decir que el Islam tiene cosas positivas. ¿Tá? Entonces, yo, fíjate que ni siquiera estoy nombrando cosas negativas, estoy nombrando lo positivo. Como por ejemplo, puede ser, adorar a Dios es positivo. Eso es bueno, eso es sano. Y que también te deja pensar, el Corán te deja pensar, el musulmán tal vez no, pero el Corán te deja pensar, te deja pensando. Lo mismo el Tanaj no es un libro con una cachiporra que si no se... Tanaj, la Biblia es para abrirse. De primero al último, es falsa. No hacerte cuenta que es totalmente falso. Que Israel mañana dice, ¿saben qué? Todo era mentira, nos engañaron, nos engañamos a nosotros, todo es mentira. Pero lo vas a tirar así nomás, si hay consejos preciosos. Ahí no está diciendo, salí con un hacha a matar a todo el mundo. Ahí te está diciendo, sé justicia, pensá bien, mirá, cuidado con esto. O sea, es como un consejo de un papá, una mamá, un amigo, un tutor, quien sea. Entonces a mí me parece importante, no, me da igual, si, es más, vos me preguntaste a mí, Muhammad, vamos al punto de todo este debate, Muhammad, ¿está en la Biblia? Y yo te puedo decir, mira, no está escrito así nomás, pero sí es parte de Dios, sí es parte de la Biblia, Muhammad sí es parte de la Biblia. Por eso yo tengo que ver que no pueden decir que la Biblia fue trastocada, fue cambiada, fue manipulada, fue escrito por un niño así, agarró un plumón y pintó todo. La Biblia para mí está impecable. Hasta el mensaje que quiere dar, porque olvidando la historia humana, si uno le pegó al otro, vamos a verlo por porcentaje. El 100% de la Biblia. Entonces, para mí, hay un porcentaje en la Biblia, por ejemplo, un 20%, que es muy bueno. Y ya con eso la Biblia cumplió. No precisa ser una cosa, una perfección y ir con el libro haciendo una procesión por el mundo, idolatrando el libro. Yo no quiero idolatrar un libro. Yo quiero que me dé provecho. Lo mismo el Corán. Yo que no soy musulmán, tomo el libro, yo digo, sí, viene de Dios. ¿Por qué habla de Dios?
así venga mañana el rey de Arabia Saudita, todos los musulmanes del mundo, y dijeron, no, ¿saben qué? Se terminó el Islam, era toda una farsa, era mentira. Mahoma, como lo conocen en idioma español, fue un mentiroso. No hay que tirar el Corán a la basura, porque eso es extremista también. Nos vamos de idolatrar a prenderlo fuego, a tirar. Los dos son malos, los dos son extremos. Entonces, vos me preguntás, Muhammad, ¿está en la Biblia? Sí. ¿Nosotros dos estamos en la Biblia? Sí. Porque estamos hablando de Dios. Acá el producto es hablar de Dios. Si no, no tiene sentido. Ese es el punto que yo quiero que todos me entiendan, que me entiendas tú y que me entiendan todas las personas que nos están viendo. Que el producto de la Biblia y del Corán es Dios. Yo mañana puedo enojarme y decir un improperio a Dios, puedo insultarlo, puedo decir Alá es esto, puedo decir Elohim es esto, puedo decir Alá y Elohim no es lo mismo, pero eso lo estoy diciendo yo, no es la verdad. Y otro va a decir y va a opinar otra cosa y otro otra, pero son los individuos. El libro no va a cambiar. El libro ya está escrito, a no ser que venga una organización poderosa en el mundo, oculta, negra, como existen, y digan, ¿saben qué? Vamos a poner que tal cosa es positivo, no sé, salir a robar. Vamos a poner que robar es bueno. Entonces mañana cambian en la Biblia y en el Corán que robar es bueno. Entonces nosotros tenemos que proteger, acercar y cuidar que eso no cambie, porque robar es malo. Porque nosotros entendemos que si estás trabajando, te estás rompiendo el lomo, la vida, para sacar adelante lo que sea, si con tu dinero querés hacer lo que vos querés, porque vos trabajaste, no hiciste ningún mal, y viene un tipo, te lo roba, eso es malísimo, estás sufriendo. Bueno, el Corán y la Biblia te respaldan de que eso no puede suceder. Si en el mundo existe no robar, es gracias a esa cultura de no robar. Porque si no hoy entenderíamos que todo sería un sicariato. Mató a aquel, robó allá y está todo bien, no pasa nada. Y la idea fundamental justamente que lo que Dios pone, por eso en el judaísmo lo llamamos padre-madre, no es que nos engendró, sino que es como creador del universo, como gran consejero, te dice, mira, yo te aconsejo que vayas por el buen camino, vos haces lo que vos quieras. Pero antes que nuestro padre de carne y madre de carne, está Dios. Lo dijo Muhammad, dijo, primero está Alá, después está mamá, mamá y mamá. Porque vino uno y le pregunta, entonces le dice, ¿y quién está después? La madre, la madre. La madre entonces repite hasta que después de tantas veces dice el padre. Pero primero que la madre, ¿quién está? Está Dios. Entonces, ¿qué vuelta le voy a dar a eso? Ahora, vos me preguntás a mí, está bien, por la parte de Dios entendí, pero por la parte del ritual, por la parte del ayuno, por la parte de ir a la mezquita un viernes, ¿qué opinas? Bueno, yo te puedo decir que si yo aceptara eso ya sería musulmán, es decir, ya estaría dentro de la religión islámica. Yo no voy a decir nada contra eso porque el que lo quiera hacer está libre. Yo hago Shabbat, estudio el Tanaj y me gusta hacer eso. Y también admiro musulmanes que se levantan, hacen el vudú y se van el viernes y se juntan con sus hermanos y están perfumados, felices. Y las hermanas por otro lado quieren hacer por un lado mujeres, hombres. Si están felices, están todos. Yo no soy quien para discriminar. No, porque qué malo que son, no se juntan hombres con mujeres. Bueno, es una religión, déjalos así, ellos quieren estar así. Es como que a mí me vengan y me digan, mira, no uses kippah. Digo, yo no estoy molestando a nadie, no estoy haciéndole mal a nadie, por ende, nadie puede decir que está bien o que está mal. Yo siento que el Islam sí viene de Dios y no significa de que para mí sea una última verdad. Ahora, vos me podrás preguntar a mí, está bien, pero para vos, por ejemplo, otras religiones orientales como el hinduismo, el budismo, ¿es verdad? Entonces tenemos que aceptar todo como algo, no, tampoco los extremos, por eso, son puntos extremos. El Corán es íntimo mío, yo sí puedo opinar del Corán y opino en positivo porque habla de judíos y no habla negativamente, porque inclusive ustedes defienden a Salomón
ustedes defienden a Aarón, cosa que en el Tanaj dice que ellos cometieron ciertas, o sea, son problemas diferentes, hicieron cosas malas diferentes. Para nosotros sí hicieron males, pero para ustedes no, porque para ustedes son personas sagradas, son santas, porque como son comunicadores de Dios, son profetas de Dios, no pudieron ver cometido cosas ilícitas, por lo tanto para ustedes son mucho más sagrados que para nosotros. Entonces, yo pienso que el Corán es un patrimonio más del judaísmo inclusive. O sea, si hay choques sectarios, si hay guerras, si hay problemas ahí que vamos a pelear, vamos a matarnos, eso es un tema humano, no tiene nada que ver con el Corán o el Evangelio, porque yo puedo poner un ejemplo en donde Irán hay judíos, en donde en Siria han habido judíos, en donde países musulmanes, por ejemplo, Rambam estuvo viviendo en Egipto, ¿tá? Y vivió tranquilo, a pesar que querían convertirlo al Islam y todo, pero él dejó claro que no, que él quería seguir Torah y lo respetaron, lo dejaron vivir tranquilo mediante lo que él quería seguir, que era el judaísmo. Tenía el Talmud, tenía todo, vivió en paz, nadie lo molestó, vivió en Egipto y ahí terminó sus días. Entonces, creo que hoy tendría que ser lo mismo. Y así hubieron otros rabinos más que vivieron en Palestina, ¿eh? Como tantos hicieron ni siquiera nacieron ahí, pero hicieron peregrinación a tierra de Israel. Estamos hablando del año 1000 al año, ponele, 1800, del año 1000 a 1800, o sea, 800 años, personas de Israel iban a Palestina en momentos de paz, ¿no? Donde no había mucha persecución, o el Imperio Otomano y todo eso, sino cuando había paz ellos iban y estaban en paz entre musulmanes, judíos, cristianos, o sea, cada uno con lo suyo. Y eso a mí lo que me parece más importante. Entonces, realmente yo saco provecho del Corán, saco provecho. Yo sé, si bien yo puedo estudiar un libro de matemáticas, puedo leer El Señor de los Anillos, o puedo leer Harry Potter, o puedo leer los Vedas, pero el Corán es algo que está hablando de judíos más que de propios musulmanes. Repite más que nadie de Moisés, habla del Tanaj, dice, claro, lo denomina Torá, dice Taura, pero está haciendo referencia a todo el Tanaj, de Génesis a Malaquía. Y entonces, para mí eso ya es importante. No importa si los judíos opinamos o no opinamos si está o no está, no importa si los musulmanes dicen está o no está, o sea, es parte de eso. Muhammad es parte de la cultura como lo es Jesús, para mí. Y Jesús defendió el Tanaj, porque está dicho en Marcos 7:6, Jesús defendió el Tanaj, el profeta del Islam defendió el Tanaj. Hoy los cristianos y musulmanes no defienden el Tanaj, pero Muhammad y Jesús sí. Y está en la prueba. Lean el Corán, lean los evangelios y ahí está. Entonces, eso es lo que yo digo de mí, eso es lo que yo opino. No sé el judaísmo, no sé los judíos, no sé otros individuos. Eso es lo que yo opino personalmente. Bueno, le agradezco mucho por su atención y sus respuestas y con respeto y su educación. Me gustaría hablar un poco más de este tema, pero para no tener mucho tiempo así. Pero tengo una sola pequeña pregunta nada más para que no terminar con esto, ¿ya? Primero, si es Muhammad, la palabra Muhammad en hebreo, si usted se conoce hebreo, ¿no? Ya, Muhammad en hebreo, ¿cómo se llama? ¿Qué significa en hebreo, Muhammad? ¿Qué significa? Porque Bueno, hay una existe la palabra palabra muy Muhammad. parecida a Muhammad, la palabra Muhammad significa mascota. Lo más parecido significa mascota.
Pero la palabra mascota es una palabra actual, no es una palabra antigua. Por lo tanto, no se sabe el significado de antes. Estamos hablando, el significado bíblico de Muhammad no se sabe. En realidad no se sabe. Pero actualmente se llamaría algo como mascota. Ha buscado En el hebreo actual, ¿no? Hasta buscado en el hebreo actual el significado de Muhammad, la palabra Muhammad en hebreo actual, que es Laubel, que significa, quiere decir una persona amable, una persona muy buena. Todo el mundo le dicen que esta persona es excelente. Toda la gente que le dicen a una persona, dirigen a una persona, es como perfecto. Y nadie es perfecto sino Dios. Pero una persona es excelente. A eso traducido al esa es la palabra idioma. Hasta en Google mismo se puede traducir claro, esto esa es y te sale palabra, lo mismo que... Dime. claro, justamente por eso en el actual Muhammad es mascota, porque es algo cariñoso, algo amable, algo inclusive superior a un hijo. Entonces la palabra Muhammad o Mahamadín, como está en el libro de Cantar de los Cantares, está haciendo algo justamente tesoro, como algo atesorado, como algo que se guarda en el corazón. Algo que el que adopta termina siendo mejor padre que el que lo tuvo. Entonces sí, termina siendo una palabra positiva, no es negativa, es positiva. Excelente. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo y por sus respuestas y esperemos que vernos en otro video, en otra oportunidad. Le agradezco a la gente que se ve en el video y hace bendiciones sobre ustedes. Finalmente, pedimos como siempre de Dios que nos guíe al camino recto, que nos puede llevar en el día del juicio a la salvación, que nos salve. Que Dios nos abre los ojos o el corazón, porque mucha gente se puede ver, pero no se puede entender. Pero si Dios nos ayuda, que abre el corazón y para poder entender y ver cuál es el camino recto, que podemos ser salvados en este día. Pedimos de Él que nos lleve a este camino y base bendiciones sobre ustedes. Le agradezco mucho. ¿Desea decir algo usted? Yo quiero saludar a todos. Sí, yo quiero saludar a todos, agradecerte a ti. Quiero agradecer a cada persona que está viendo. Me gustaría justamente que valore la oportunidad de tener un libro especial en sus manos y haga de cuenta como que está solo en el mundo. Entonces, cuando usted se pregunte quién hizo todo esto, trate de hablar y entenderá que detrás de esto está Dios. Y que Dios siempre está a favor nuestro. Siempre con justicia, con verdad, con lealtad, con la verdad, con Dios. Es lo único importante. El resto, si nos morimos, no tiene arreglo. Entonces, le doy gracias a Dios. Quiero dejarte testimonio que amo a Dios y que sobre todas las cosas está Él. Y que le pido a Dios que me cuide, que me aguarde, que me proteja, que me dé bendición, paz y seguridad. Que me cuide de la gente mala, de los animales malos, de los perros malos, que atacan, que muerden, que piensan mal. Dios Todopoderoso, estoy aquí para ti. Guíame y llévame por el sendero de tu justicia, por la lealtad y la justicia. Sea tu verdad, Dios Todopoderoso. Gracias a ti, hermano mío. Gracias a todos los que escuchan entonces. Gracias a los familiares, amigos. Vamos arriba. No bajen el corazón. Todos necesitamos un abrazo y aprender y tener un poquito de tolerancia. Abierto siempre. Muchas gracias.
Gracias también. Gracias.